en la habitación porque esa es otra cosa, sino la sanitización que tiene que ver con, evidentemente, puntos de limpieza en la habitación que antes se hacían de una forma, ahora se harán de otra forma. En lugar de ahora tener la pluma y la libretita en la habitación, pues ahora vas a tener el kit que tenga un cubrebocas, guantes y probablemente un gel como kit de bienvenida en tu habitación. Y muchos protocolos. Tú llegas a nuestros hoteles hoy en día, derivados de los requerimientos de la marca, pues ahora aparecen bancos, porque ahora tienen vidrios o tienen protección tanto para huéspedes como para los empleados. Y los protocolos que seguimos para los empleados son importantes, incluso en temas de detectar algún paciente o algún huésped con COVID o algún empleado con COVID. Hay protocolos que estamos siguiendo. Y eso es de alguna forma lo que nos permite mitigar y darle la confianza al huésped de que, por ejemplo, llegue al hotel, se hospede y al salir de la habitación sepa que cuando regresa, después de haber hecho la limpieza en la habitación, nadie entró a la habitación después de haber hecho la limpieza si no es esa persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a empezar a ver y nosotros ya lo estamos aplicando porque es un protocolo que nos han pues, solicitado las cadenas hoteleras con las que trabajamos, ¿no? Y hay varias encuestas en España que habla de que casi un 60% de los participantes, de los viajeros, ya no está dispuesto a viajar. Pero, sin embargo, en España, yo estaba oyendo ayer en la radio que decían que han dado julio por perdido, pero en agosto esperan que, aunque sea el turismo local, que esté al 80% de su capacidad, lo que está provocando muchísimos rebrotes, como has mencionado antes en España. ¿Hay alguna manera de que se puedan, ahora que están los espacios abiertos o que se dice que el sol y los rayos ultravioletas pueden ayudar, ¿hay alguna manera de que podamos mitigar nuestras ganas de ir a un hotel y viajar con los protocolos? O sea, digamos que hay alguna manera que haya un consenso entre ambas partes y que sea más fácil saber cómo informarnos. Si te metes a cualquiera de estas cadenas hoteleras, están informando prácticamente sus páginas principales ese protocolo que están llevando a cabo con la intención de precisamente, pues más que atraer, porque no se trata de atraer, sino tranquilizar a ese huésped que está dudando en viajar, porque además yo creo que aquí hay dos sectores bien importantes. El sector turístico, que es el leisure, ¿no? Que es aquel que toma la decisión de viajar y probablemente muchos de nosotros decidiremos pasar Navidades y Año Nuevo en casa ahora en lugar de haber viajado. Pero hay ese otro huésped que también tenemos nosotros, que es el mix, ¿no? O sea, que es ese doble balance, que es ese huésped que desgraciadamente tiene que viajar porque si no, no cierra el negocio, porque el jefe no va a viajar, pero él tiene que viajar y eso es lo que está hoy en día lleno de muchos de los hoteles que hoy tenemos, ¿no? Entonces, traes esa combinación y evidentemente, y luego viene la otra parte, que es lo que platicábamos, es, oye, pues entre que te quieres guardar y que te quieres cuidar, pero que también estás un poco harto de estar en casa conviviendo con los 4 o 5 integrantes, cuando somos muchos, ¿no? Espacios muy pequeños, lo que busca la gente es querer salir. Entonces, yo creo que animar a eso, al final de cuentas, es seguir los protocolos. Y a mí me parece que hoy en día lo que estamos viendo todos y percibiendo todos es realmente la disciplina de cada persona que recae en ti solamente, decir, oye, tengo que usar cubrebocas porque el cubrebocas hoy, independientemente de lo que sea, está probado que por lo menos mitiga un poco más los temas, ¿no? Y luego ya llegar a mi habitación, que el protocolo y porque los avisos que me están dando las cadenas hoteleras me dejan tranquilo con que la limpieza que se está llevando a ese cuarto hoy es diferente, hoy tiene materiales o tiene compuestos que evidentemente pues no hay todavía el COVID-free, ¿no? Porque pues no hay una vacuna, pues cómo va a haber un COVID-free, pero sí hay una mitigación de por lo menos de saber que tu habitación es el lugar más seguro que vas a estar en muchos lugares o en un lugar abierto, en una playa, con poca gente, ¿no? El problema es que si ves las playas, tomas las fotos de las playas y dices, oye, aquí se les olvidó que hay COVID, ¿no? Y entonces, pues eso puede provocar ese famoso rebrote. Uno de los beneficios de esta pandemia es que nos está obligando como seres humanos a recrearnos, a reinventarnos. Y desde luego nos está obligando a replantear nuestras formas de hacerlo todo. Vamos a hablar un poco nuevamente de los viajes más de placer, Miguel. Una de las opciones para viajar es el turismo sustentable, que es más en la naturaleza, quizá cuidando más los recursos, siendo más conscientes del planeta, etcétera.
Y este está dejando de ser un nicho. Aquí en Estados Unidos, por lo menos, se está convirtiendo en una de las nuevas normas en este sector. Y es que aquí en Estados Unidos y en otros países, por ejemplo en Europa, está aumentando mucho el turismo de los vehículos móviles, los RVs, ¿no? Las aventuras en campamento, actividades al aire libre, la montaña, el río, la playa, el bosque, etcétera. Pero te quisiera preguntar, ¿qué opciones, por ejemplo, tiene mi querido México, países como México, que sí tienen una gran riqueza natural, gastronómica, cultural, arte, cultura? Somos increíbles como seres humanos, muy cálidos, pero desafortunadamente la inseguridad impide a la población ir de campamento o hacer este tipo de viajes que le llaman cross country. ¿Qué nos queda? Nosotros estamos viendo ese nicho que comentas como una gran oportunidad. Ya lo veíamos nosotros venir, es decir, nosotros estamos buscando invertir en lo que le llaman hoteles luxury, ¿no? Que es que en destinos de playa mexicanos que, como bien lo dices, seguirán siendo muy atractivos, seguirán siendo una gran opción, por ejemplo, para muchos turistas europeos o americanos. Sí, ciertos destinos, evidentemente, por los temas de seguridad. Creo que los destinos como Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, son destinos muy atractivos para este tipo de conceptos y sin lugar a dudas, la ventaja que te van a ofrecer este tipo de hoteles es eso, ¿no? Estás en la selva, hay poca gente, entonces es una oportunidad interesante. Hay muchas, las aerolíneas ahora es complejo, como dices tú, pero hay unas que te ofrecen billetes a buen precio, pero sin embargo hay otras, por ejemplo, para ir a Europa, y esto es en concreto para ir a España, por ejemplo, los precios son astronómicos. Realmente no quieren que viajes a Europa. ¿Por qué esas diferencias y qué está ocurriendo ahora mismo en el mundo de las aerolíneas? Sí, pues fíjate que el tema de las aerolíneas es bastante complejo porque además, digo, en el caso de los hoteles, como decíamos, ¿no? Tienes opciones, ¿no? El problema de la aerolínea es que su modelo de negocio se basa en que tiene un costo fijo muy alto y que para poder hacer que la gente los utilice, pues tienen que abaratar de alguna forma el costo del boleto. O la exigencia de tener que dejar lugares disponibles en medio les hace precisamente el boleto más caro. Entonces, yo creo que el tema de las aerolíneas es bastante complejo porque pues muchas aerolíneas han optado por anunciar que no van a poder cumplir con tener espacios salteados, porque se vuelve inoperante la propia aerolínea, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo, yo platicaba con algunos bancos en algún momento, y decía, oye, el sector hotelero está complicado, pero hay otros sectores que desgraciadamente son bastante más complicados, y ese es el de las aerolíneas. Y por eso yo creo que en el corto plazo tampoco vemos nosotros de repente turistas viniendo de destinos, pues deja tú remotos, ¿no? De Europa, por ejemplo, por lo mismo, ¿no? Los costos de los boletos de avión. Pero probablemente California, Los Cabos, que es bien común, será fácil porque tienes en Los Cabos este tipo de beneficios de tener hoteles con este tipo de conceptos como comentaba Fabiola, y en un vuelo pues de una hora, ¿no? De una hora y media, con ciertos cuidados, pues yo creo que lo haces bien y estás un par de semanas en el hotel, eso te puede ayudar, pero sí, los vuelos transatlánticos, muy complicado, los cruceros, muy complicado, ¿no? Los cruceros suele ser un espacio donde la gente se congrega en exceso, de repente en muchas zonas, y me parece que la industria de los cruceros, de ser una de las industrias más exitosas, hoy en día creo que la tiene más difícil que los aviones, porque los aviones tarde o temprano tienes que trasladarte, tú misma decías, oye, tengo que ver si vuelo y todos estamos buscando volar. Claro. Ese tema es complicado, ¿no? En esta situación de incertidumbre y de tan dinámica, ¿os habéis puesto, digamos, como un calendario? O decir, bueno, damos por perdido hasta septiembre, pero vamos a intentar que a través del protocolo que Thanksgiving, la época de Acción de Gracias, venga gente. O ya lo dejamos hasta enero y entonces nos concentramos y enfocamos en enero. ¿Tenéis fechas? ¿Tenéis una manera, un calendario para orientaros, básicamente? Fíjate María, que es buena la pregunta y es más compleja la respuesta precisamente porque yo creo que en el mundo entero los diferentes sectores, la mayor parte, digo, son muy pocos los que han gozado del beneficio, todas las agencias de compras online, las tiendas de compras online y todo esto son las que les ha ido muy bien. Pero yo creo que el resto entramos en lo que le llaman survival mode, ¿no? Es, oye, vamos a sobrevivir primero y luego ya vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, nosotros entramos en esa dinámica, pero evidentemente desarrollamos bandas de
digamos, de generación de ingreso o de salida de flujo, ¿no? O sea, la mejora realmente nuestros flujos. El problema es que en general cuando tú hablas con toda la gente que tiene conocimiento, los financieros, los economistas y todo el mundo, pues sigue estando la duda de si tu recuperación en tu sector sea la famosa V, que es la ideal, porque se cayó, regresó bien pronto. Claro. La U, que es pues, una más prolongada, o la famosa L, que es horrible porque es una caída prolongada, y luego una caída muy fuerte, y luego un regreso muy lento. ¿Qué hicimos nosotros? Pues que evidentemente pusimos dos bandas en donde decía, oye, pues este es el mejor de los escenarios que podemos tener y este es el peor que podemos tener. La realidad es que si me pongo en el escenario medio, pues yo estaré a finales del año que entra en el escenario medio con una ocupación modesta, ¿no? En el escenario medio, cuando normalmente mis ocupaciones son más altas. Entonces, yo espero de verdad, porque suelo ser bien positivo, que el mundo nos sorprenda y que todo esto haya sido la peor pesadilla que hayamos sufrido todos, porque también esto, o sea, la prolongación de esto y que no se logre recuperar, o sea, empieza a tener un daño grande en tantas y tantas industrias, en tantas y tantas personas. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente tiene problemas incluso en casa, trastornos, un mundo de cosas. Y de verdad yo espero, más allá de simplemente el factor negocio, o sea, evidentemente pues la empresa genera valor a sus accionistas, pero ya viendo desde esa perspectiva, nosotros nos sentimos contentos de poder recibir huéspedes, de verdad mucho por el simple hecho de saber que medio estamos empezando a ver, pues quizá mentirosamente, porque no hay nada todavía escrito, pero ya viendo gente viajando que dices, oye, gente relajada en nuestros hoteles, sentadas en el lobby con su sana distancia, pero creo que es algo que ojalá de verdad termine pronto. Pero sí tengo que decirlo, este año para nosotros es ese año de los memes de, oye, pues este año lo tiro, no, lo guardo en el cajón porque ya no lo viví. Pues así estamos, o sea, y vaya que lo vivimos. Mira, nunca he trabajado tanto y más un área financiera, ¿no? Como estos días en donde la matemática y aprender a hacer ¿cómo se llama? Malabarista es lo mejor que puedes tener para poder balancear una y otra cosa, porque lo único que hemos tenido hoy en día es solución de problemas, ¿no? En realidad. Milagros, Miguel, son los que estamos haciendo muchos, pero esa es una gran oportunidad, una ventana para todos, como decíamos, de reinventarnos. Te deseamos muchísimo éxito para salvar todos los obstáculos. Gracias por ponerle cabeza y ser sensible para dar un buen servicio y sobre todo seguro biológicamente a los huéspedes que estamos de verdad ansiosos por volver a viajar y ocupar todos esos hoteles, aviones, todo lo que se necesite, porque también a nosotros nos hace falta. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias por acompañarnos. Sí, y María, aquí la verdad que coincidimos con Miguel porque siempre estamos, es el propósito del programa. Encontrar en donde sea lo positivo. Hasta lo más negativo de las cosas, Fabiola. Correcto, coincido con ustedes completamente. Muchísimas gracias y un abrazo, Miguel.